Acá abrí el texto porque le quería mostrar justamente eso, de cómo es importante también ver las partes del texto, que ya nos dan un indicio, así como les decía la vez pasada, que ver la guía les da un indicio de por dónde va a ir la materia o ese tema, en el documento también. Es un documento, son estos documentos que son armados por los profesores de historia. Entonces, claro, ellos ya tienen jerarquizado lo que es esencial saber. Porque si no, por Claro. ejemplo, acá en este texto nos nombran algunos posicionamientos de Foucault y de Nietzsche, y si no fuera este texto, tendríamos que leer a Nietzsche y a Foucault por separado. Y ahí Sí, sí, es más complejo jerarquizar. Y acá ya lo tenemos como aceitado, si se quiere. Si bien está acá ¿cómo es? El índice que ustedes más o menos pueden ver por dónde va, ya nos da una idea. Por ejemplo, lo de la perspectiva histórica, bueno, ¿qué va a decir acerca de qué es la historia, cómo se construye y se concibe la historia? Bueno, como relatos de conocimiento, como síntesis de eventos que pasaron en el pasado, la importancia de conocer la historia. Después, en cuanto a la práctica de perspectiva histórica, ya les dice, cuando dice 2 puntos y un concepto, ese es un concepto clave. Por ejemplo, genealogía, es lo claro. que les plantea ahí. Ahí ya sabemos que en sus apuntes o lo que fuere que estén haciendo para estudiar tiene que tener una parte de genealogía, sí o sí, ¿no? Después, que acá va a nombrar, como les decía, a Nietzsche puntualmente y después conecta con Foucault abajo. Y epistemia y dispositivos también es del pensamiento Foucaultiano. Entonces ahí podrían perfectamente poner las prácticas de historiadores, varios autores, que ahora los vamos a dar por separado, genealogía de Foucault, perdón, de Nietzsche, después la arqueología y genealogía Foucaultiana y la epistemia y dispositivos también de este mismo autor. ¿Se entiende como esta organización que tiene el texto? Sí, 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 sí. No, acá de repente ya en la primera parte explica en qué momento se incorporó la historia de la psicología en el plan de estudios, que fue en el plan 88 o plan IPUR también se le llama. Eso lo vamos a ir viendo más adelante. Es un texto bastante corto. Bueno, acá ya vimos que dice Foucault. Pero es corto, pero tiene mucho concepto. Así que repito algo que les dije la vez pasada también, que probablemente hayan cosas que todavía no terminen de cerrar mucho. O sea que no se preocupen si algo no queda muy asentado porque lo vamos a ir retomando cuando vayamos avanzando. Ya en el segundo texto vamos a poder, que es en Nicholas Rose, vamos a poder ir para atrás y decir, ah, mirá, esto era lo que decía fulano. Y ahí vamos a ir consultando, porque de esa manera realmente es la manera más eficaz de estudiar. Y no querer, por ejemplo, aprendernos de memoria algo. Ya a esta altura de la formación no sería lo mejor. Ahora sí les voy a compartir el punteo que yo les armé. ¿No? Es un PDF que yo después se los voy a mandar. Ya empecé a armar ahí ¿cómo es? La plataforma que les había. A ver qué escribieron por acá. Bien. ¿Habíamos quedado a las 5? Sí. Sí, a las Yo 5. me entrevero con teorías que doy los lunes, que tengo. ¿Cómo es? A las 6, por las dudas que me haya equivocado. Ah, tal. Está. Hola, Andrea. A ver, un segundito. Leo dijo que no, Melanie. Hola, soy yo. Sos vos. Es que estaba entrando Sí, estaba entrando al grupo pasa- y yo dije, Andrés, no, no. Porque entré del mail de mi madre y pues está estoy tranqui, tranqui. con, Igual hoy te vas a llamar con- Andrea. Vos perdoname, te voy a hacer Sí, bullying. no pasa nada. Ah, mentira. Claro, yo todavía no. Después seguro que nos reconocemos, pero todavía viste como que no. Claro, No claro. diferencio las dos materias que doy yo, que es historia y teoría psicológica. Lo que estábamos hablando con las chicas, en realidad me estaban contando cómo venían estudiando ellas, o por lo menos cómo fueron abordando este primer texto. No sé si vos lo pudiste bichar. No, estoy con las cosas de formación integral y esta semana no pude, Bien. pero ya hoy ya empiezo a leerlo así. Tranqui, tranqui. No te sientas presionado tampoco. Ya te vas a No, llevar no, pero material. lo tengo que empezar, sí. Bien. Lo que hablábamos en realidad es de jerarquizar un poco los conceptos
que son centrales. Y yo les decía, compartí esta pestaña, esperen que les muestro, voy de nuevo al texto original, que se basa mucho en lo que es el índice, porque acá puede marcar ya una perspectiva. En perspectiva histórica va a ser lo más amplio, que va a nombrar a varios autores y qué conceptos hay de historia, cómo la podemos concebir, habla de tradiciones historiográficas y bueno, otros conceptos. Después, ya cuando dice práctica y perspectiva histórica, tienen un concepto clave que es la genealogía, que la van a plantear a partir de Nietzsche y de Foucault. Y después Episteme y Dispositivos también sigue lo que es el pensamiento Foucaultiano. Entonces, ahí ya pueden basarse para armarse ese esqueletito de estudio de qué no pueden dejar pasar, digamos. ¿Ah? Igual, yo les voy a mandar esto que les voy a presentar ahora. Voy a ver si puedo bajar un poquito esto, achicar. Así ven todo. Ahí va. Entonces, esto que yo les armo no es nada. O sea, es lo mismo que van a encontrar en el texto original, ¿está? A veces cambio las palabras por un tema explicativo, pero en realidad no se preocupen en sacar apuntes ni mucho menos, porque la idea es que vayan conectando los conceptos y ustedes lo van a leer igual de todas formas. Bien. Déjenme ver si puedo disminuir esto acá. Ahí. Bueno, no estaría pudiendo. Me quedan como tapándome la pantalla. Ahí. Bien. Ya en la introducción del texto, que es la primera parte que dice algo de perspectivas históricas, ya también le da claves ahí, de qué se va a trabajar. Por ejemplo, ya arranca diciendo que va a abordar la diversidad de enfoques epistémicos de la psicología. ¿Ustedes qué entienden por epistemología, por ejemplo, o enfoques epistémicos? ¿Se acuerdan de algo de epistemología justamente? ¿Qué sería para ustedes? Puede ser en este contexto de la historia o con cualquier otra palabra, ¿no? O asociado a otra cosa. ¿Se les ocurre algo? A mí me viene como, capaz que está mal, no sé, como método de conocimiento científico, pero no sé si tiene algo que ver. Tiene que ver, pero tal vez antes que eso vendría a ser como cierta perspectiva de alguna manera, ¿no? Hay tantas epistemes como personas que van a plantear conceptos, de alguna forma. ¿Podría ser el conjunto de relaciones? O sea, ¿De qué aspectos? eh, por lo que yo estuve, o sea, no sé si lo que está relacionado con el texto, de que, de que puedan o sea, unir en una época determinada las prácticas discursivas. Eso es lo que habla más abajo Foucault cuando dice episteme en el sentido, en lo que él plantea, digamos. Pero más amplio todavía, sigo acá el párrafo y capaz que se entiende mejor. Dice que va a abordar la diversidad de enfoques epistémicos, o sea, diversidad estamos hablando de más de uno, seguro. Varios autores hablando de un enfoque puntual, destacando la importancia de comprender la evolución histórica, que se dice que hay que entender la evolución histórica para entender también el presente y después el futuro, y las diferentes perspectivas historiográficas utilizadas para estudiarla. Un enfoque vendría a ser como una perspectiva que vamos a tomar, o está muy relacionado también con este concepto de vamos a ver las cosas según los lentes que nos pongamos, ¿no? Si vamos a estudiar la historia de la psicología desde Uruguay, lo vamos a hacer con un enfoque, que puede ser escuchando los relatos de las personas que vivieron en la época donde empezaron a venir estudios de afuera, por ejemplo acá, y empezaron a hacer su propia producción. O, no sé, si cuentan la historia desde el psicoanálisis, va a ser un tipo de historia, o un relato. Si lo cuenta, no sé, el conductismo lo va a contar de otra forma. ¿Se entiende? Son como, quédense por ahora con una perspectiva diferente. Y después cada autor lo va a traer más en profundidad, como Foucault, por ejemplo. ¿Está? Más abajo dice, se menciona la pluralidad de orientaciones en el campo de la psicología, así como la importancia de la historia en la legitimación y comprensión de la disciplina. Acá son dos palabras importantes que están vinculadas, ¿no? Legitimación y comprensión. ¿Qué hace este enfoque epistémico? Ayudar a que la psicología pueda ser primero concebida como una profesión y como una ciencia después, ¿no? Dependiendo de diferentes enfoques epistémicos. Pero a grandes rasgos, el hecho de contar una historia hace que se legitime, que se le dé como cierto espacio. ¿Se entiende? Bueno, lo legitimamos
a través de lo que contamos de lo que ha pasado, ¿no? Que pueden ser relatos, pueden ser síntesis. A ver qué puso la compañera. Le mandan la grabación porque justo vino gente. Sí, claro. Después les voy a decir para entrar a la plataforma que les había contado. Así que tranqui. Si no me siguen o algo me van diciendo, ¿está? Por ahora van a quedar cositas colgadas porque la idea es cuando vayamos siguiendo vamos a ir volviendo. Esta es la parte introductoria recién del texto, que probablemente estos primeros textos vayamos más lento hasta que agarren viento la camiseta. Después vamos a ir más rápido, ¿está? Bien, después sigue. Se resalta la influencia de las condiciones sociales y culturales en la producción del conocimiento. Acá básicamente está diciendo que no podemos contar una historia no estando situados en el momento donde se va a contar, ¿no? La historia de la psicología contada hoy 2024 va a ser una, pero si fue contada en el 2017 va a ser otra, por diferentes motivos. Por ejemplo, la historia de la psicología vinculada a la salud en general va a tener un enfoque ahora post-pandemia que pre-pandemia, por ejemplo. ¿Por qué? Porque se van a agregar un montón de otros conceptos y formas de ver las cosas. ¿Se entiende la diferencia ahí? De cómo las condiciones sociales y culturales van a generar cambios en eso de que se va a contar, digamos. Después dice, así como la necesidad de analizar críticamente el pasado para comprender el presente y el futuro de la psicología, lo que les decía al inicio. No solamente una historia como para contar lo que sucedió, sino para legitimar a la profesión y a la disciplina, y también para poder ubicarnos hoy en donde estamos. ¿Por qué la psicología hoy está como está o hoy tiene los campos de producción que tiene? Cuando hablo campos de producción, hablo de, no sé, el ámbito educativo, el ámbito social, el ámbito de salud y todos esos aspectos. ¿Ah? ¿Qué más dice acá? Bueno, después, al final de esta primera parte de la introducción, van a ver que dice que justo lo hablamos con las chicas, que cuenta que la materia en sí de historia de la psicología se agregó en la formación de psicólogos en el plan 88. Antes de eso no concebían que era importante poder contarlo, digamos, sino que se pasaba como por encima. O se hablaba como, entre otras cosas, pero no como historia de la psicología en sí misma. ¿Está? Bien, seguimos adelante con lo que tiene que ver con enfoques epistemológicos. Ahora vamos a ir desglosando todo lo de la introducción. Hoy hablábamos de que nos quedemos con una perspectiva, o sea, un enfoque epistémico como una perspectiva. Y acá les dice puntualmente, se refiere a las diferentes perspectivas, diferentes lentes que nos ponemos para ver las cosas, o marcos teóricos de los cuales se aborda el conocimiento científico y la forma en que se construye. Hoy me sale Andrea. Leo tampoco. Sí, Leo. Pará. Soy un queso. Ya me voy a acordar de los nombres. Esperen. Ay, Dios. ¿Dónde los tengo? Abrí el otro WhatsApp. El mío, Lucas. Lucas. No sé si me está hablando a mí. Lucas decía hoy que le sonaba algo de conocimiento científico de la ciencia, algo de eso, ¿no? Y sí, porque ¿qué pasa? Por ejemplo, si un marco teórico con pata en las ciencias, digamos, va a contar una historia, va a tener una perspectiva, como puede ser el conductismo, que dice que la psicología es la ciencia que estudia el comportamiento humano. Y si habla, por ejemplo, del psicoanálisis, tal vez dice, bueno, la psicología es el estudio del inconsciente o de la psiquis humana. Entonces ahí no hay ciencia. En realidad, el psicoanálisis es un conocimiento, una corriente fuera de lo científico. ¿No? Más adelante dice que se refiere a las diferentes formas de entender y estudiar los fenómenos psicológicos, ¿no? Así que un enfoque epistemológico lo podemos bajar también en ese sentido, en que son formas diferentes de abordar los fenómenos psicológicos o de pensarlos o explicarlos, y es algo importante esto entender que no es que un enfoque epistemológico sea mejor que otro, sino que va a ser una mirada diferente al otro. Entonces no es que uno sea más creíble que el otro, no. Cada uno después va a ir quedándose con lo que le resuene más en todo caso, o lo que le sirva de acuerdo a para qué quiere saber esa historia. Entonces después, no sé, en teorías van a ver
historia y contexto del surgimiento del psicoanálisis, historia y contexto del surgimiento de la psicología social, de la psicología sistémica, de el conductismo y la terapia cognitivo-conductual. Entonces, no es que uno esté mejor que otro, sino que da cuenta de eso que ustedes quieren saber según el enfoque que estén estudiando. Párenme cualquier cosa, chicos, pues ya vieron que hablo un montón. Bien, seguimos entonces. ¿Dónde más me quedé? Bueno, no solamente entender y estudiar los fenómenos psicológicos, sino las bases teóricas y lo metodológico. Cómo se llega a explicar, por ejemplo, los conceptos de acuerdo a ese enfoque. Cada enfoque puede tener sus propias teorías, métodos y supuestos. Esto es lo mismo. Pongo el mismo ejemplo. Para el psicoanálisis, el objeto de estudio es de repente el inconsciente o la psiquis, y para el conductismo el comportamiento. ¿Tá? Y no por eso uno está sobre el otro. Por ejemplo, bueno, acá está el enfoque conductista que se centra en la observación y medición del comportamiento observable. Eso como les trae como ejemplo el texto para darles a entender, digamos. ¿Se entendió el enfoque epistemológico? ¿A qué refiere? Sí, Bien. Porque ahora, a Sí. partir de ahora, empiezan a aparecer diferentes autores hablando de esto. Y cada autor, ¿qué va a plantear? Una forma de verlo, un enfoque, justamente. Por eso era importante entender, bueno, ¿qué carajos es un enfoque epistemológico para poder entender lo que se viene ahora? ¿No? Por ejemplo, uno de los autores que lo van a nombrar en varios textos, no solamente en este primero, sino durante toda la materia, es Ferreira, que dice que la psicología es un campo de saber y prácticas marcada por una pluralidad radical, no solo en la diversidad temática y en sus áreas de investigación y actuación, sino en la multiplicidad de orientaciones en un cuadro de combinaciones imposibles. En varios exámenes está esto textual, así que si logran quedarse con esta idea, después veremos cuando practiquemos. Pero es un concepto re importante, porque en pocas palabras está diciendo un montón. Primero, la psicología es más allá de una disciplina, es un campo de saber porque es una disciplina que estudia, ¿no? Entonces, que se hacen investigaciones y se llegan a nuevos conocimientos. Es práctica también en el sentido de, muchas veces se entienden los fenómenos poniendo en práctica ciertas cuestiones o yendo a observar lo que está pasando. Y lo de la pluralidad radical también es un concepto base, clave, que tiene que ver con las diferentes maneras de ver las cosas. La diversidad de temáticas que se abordan, como dice acá, que puede ser, no sé, los psicólogos o la psicología puede abordar temas sociales amplios, estudiar cómo afectó la pandemia a nosotros, estudiar los vínculos afectivos, estudiar a las familias, estudiar a las escuelas, la educación, etcétera, etcétera, etcétera. También puede trabajar con una persona individual, también puede trabajar con un niño, también puede trabajar con unidades más chiquitas, si se quiere. Y también pluralidad en áreas de investigación y actuación. Lo que hablábamos hoy, las diferentes corrientes o ámbitos. ¿No? No sé, siempre acuérdense de esto, donde hay personas hay psicología, ¿no? Desde lo individual hasta lo grupal y hasta mundial, les diría, ¿no? La psicología es una disciplina que se utiliza hasta para poder analizar prácticas políticas, por ejemplo, ¿no? No sé, vamos a ver mucho más adelante cómo o en qué ámbito se fue dándole lugar al psicólogo en la historia del Uruguay. Vamos a ver que empezó en la educación, en un poco de clínica y en el Ministerio de Desarrollo Social. Entonces, por eso también es pluralidad radical, es muy amplio, es como infinito, porque donde hay personas hay una psiquis, y donde hay psiquis hay un profesional de la salud mental que puede abordarlo. Y cuando habla de multiplicidad de orientaciones, lo mismo que veníamos hablando, diferentes campos epistemológicos, diferentes enfoques, epistemológicos, y lo de un cuadro de combinaciones imposibles como una especie de, a ver, ¿cuál sería la palabra? ¿Vieron cuando hacemos hincapié en algo que decimos que es imposible, pero en realidad es porque hay tanto que parece que fuera imposible, pero en realidad dice que es en un campo de combinaciones imposibles porque es inabarcable de tanto que hay diferente? No sé, porque si nosotros trabajamos
con un sujeto individual, ese sujeto puede formar parte de una institución donde también se aborda desde la psicología. Entonces, en realidad es imposible abordar todo, juntarlo, pero sí es posible que ese sujeto esté en diferentes lugares al mismo tiempo. No sé si me explico con esta parte. No me quedó muy claro a mí. No, es que quiero decir una palabra que no me sale, que es como... A ver, déjame pensar bien la palabra. Es como un juego de palabras que sean combinaciones imposibles. Porque en realidad, vuelvo a lo anterior, es tan diverso y hay tanta multiplicidad de orientaciones que es imposible abarcar todo. Entonces, por eso dice que es en un cuadro de combinaciones imposibles. Y en realidad hablamos de personas que están en todos lados. Y si hay una persona, hay una psiquis, y si hay una psiquis, puede estar la disciplina psicológica interviniendo ahí. Entonces, quédate con la idea de pluralidad, o sea, muchas, y multiplicidad de orientaciones. ¿Está? Por ahora ahí. En algún momento cuando siga me voy a acordar de la palabra que les quería decir. Pero es como eso, es un juego de palabras para decir que en realidad es inabarcable. Déjenme bajar acá. ¿Entendí un poquito más? Van Sí. a ver un montón de cosas que igual las vamos a ir retomando, porque después va a ir tomando más sentido lo que se dice. Después, otro autor que va a nombrar varias veces va a ser Besetti con diferentes otros autores, y dice, la dispersión de objetos de estudio, esto que hablaba de la pluralidad y la multiplicidad, ha sido acompañada del uso de variedad de perspectivas historiográficas. Esto márquenselo porque vamos a ver ahora qué es una perspectiva historiográfica, pero a partir de ahora ya algo podemos discernir. Que trascendiendo la historia interna de la disciplina, ha incluido el interés por las condiciones sociales y culturales de los saberes, articulando de esta manera el desarrollo de las ciencias humanas y sociales. ¿A qué piensan que refiere cuando dice que se ha articulado ciencias humanas y sociales? ¿A qué piensan que de qué puede hablar? ¿La psicología nació sola, de la nada? Abran esos micro. ¿Cómo la pregunta, amor? Mira, habíamos hablado de las diferentes perspectivas historiográficas y acá habla de la historia interna de la disciplina, pero que la disciplina ha incorporado el interés por condiciones sociales y culturales para poder explicar un enfoque. Y más abajo dice que está vinculado o articulado con los desarrollos de las ciencias humanas y sociales. Entonces, mi pregunta, un poco ya dándoles la respuesta, era si la psicología, ¿con qué está vinculado? Si la psicología nació sola o está vinculada con otras disciplinas a su criterio. ¿Con qué otras disciplinas está vinculado justamente? ¿La psicología con qué otras disciplinas se vincula? En la actualidad y toda la vida, ¿no? ¿Qué les suena? Tírenlo con lo que se les venga a la mente. Con no sé, capaz está mal, pero con la filosofía, no sé. Sí, en sus inicios Sí. con la psicología, full filosofía. Sí. Acá la compañera escribió la sociología, excelente. La sociología como un campo de conocimientos más amplio también, ¿no? Porque habla justamente de estudiar en grupos y en sociedad y no a la individualidad. Pero sí, te da un montón de conocimientos para basarte. Sin filosofía no existiría, creo. O sea, esto es algo que estoy diciendo yo, ¿no? No existiría la psicología. Y con la biología, ¿no? También. Las ciencias biológicas, en general. Claro. Sí. Ciencias biológicas, la medicina. Acá habla de diferentes ciencias humanas, que puede estar la antropología también. La psicología está vinculada con un montón de otras áreas. De hecho, se trabaja muy en conjunto varias facultades. Van a ver que más adelante en la carrera van a tener, aparte de optativas, de materias optativas, que es un poco para ir armándose el itinerario, van a ver algunas que se llaman electivas. Que eso significa que ustedes pueden elegir estudiar en otra facultad esa materia. ¿Por qué? Porque está vinculado con un montón de otras áreas. Hay algunas en medicina, hay algunas en derecho, hay algunas en ciencias sociales. Sí, está muy vinculado ahí. Así que estos autores van a ir un poco más a contar que en la historia de la disciplina de la psicología
tiene un montón de saberes incorporados, como todos estos que nombramos. ¿Se entendió? Sí. Sí. Bien. Historiografía. Hoy, cuando estábamos en la introducción, decía algo de historiografía y yo les dije, esto lo vamos a ver ahora. Bueno, la historiografía, ¿dónde entra acá? ¿Cómo está vinculado con lo que es la historia, no? Y ya, si vamos a dividir la palabra, historiografía, historio y grafía por otro lado, grafía como escritura, ¿no? Como construcción de un relato, por ejemplo. Y la historia en sí misma como una disciplina. Nosotros hablamos de contar una historia, ¿no? Ya lo tenemos como incorporado en la jerga popular, pero cuando hablamos de historiografía, hablamos de el estudio y la escritura de la historia, como dice acá. Como este sería el concepto más chiquitito que pueden encontrar, ¿no? Que va a ser justamente según los enfoques epistemológicos, va a haber una historiografía. Eso significa entonces cómo se va a estudiar la historia y de la forma en que se va a escribir. Después dice, va a ser diferente la forma en que se investiga, según el enfoque, la forma en que se interpreta y la forma en que se narra el pasado. Hoy decíamos, que en algún momento lo dice más adelante, que no es lo mismo contarlo desde Uruguay. Bueno, la psicología nació en tal etapa del país, donde se le dio lugar, no sé, en la educación a los psicólogos y después en la clínica como ayudantes del médico y todo esto, a que vayamos a un enfoque, como decía hoy el compañero, filosófico de hace un montón de tiempo, muy de fundamentos de la psicología. Si alguno de ustedes ya lo rindió. Entonces dice, en el contexto de la psicología, la historiografía de la psicología se encarga de estudiar la evolución de la disciplina a lo largo del tiempo, analizando los diferentes enfoques teóricos, metodológicos y prácticos, como la tríada de cualquier disciplina. Toda disciplina tiene una teoría, un método de estudio y una práctica en sí misma. La historiografía de la psicología se nutre de diversas corrientes historiográficas, también como enfoques, como hablamos hoy, y disciplinas afines. Las disciplinas afines son las que nombramos recién. La antropología, las ciencias naturales, la medicina, sociología, no sé si lo dije recién, y un montón más. Bueno, afines para comprender mejor el desarrollo y la influencia de la psicología en la sociedad. Ninguna disciplina en sí misma podría contar una historia aislada de las otras disciplinas. De hecho, no sé si bicharon la guía, pero la próxima ya vamos a arrancar con una historia crítica de la psicología de Nicholas Rose, que es un sociólogo. Entonces, al principio es capaz que ustedes se preguntan, ¿no? ¿Qué hace un sociólogo contando una historia de la psicología? Pero es una historia crítica, o sea, es una historia que está corrompiendo un poco con la psicología en sí mismo. Y va a nombrar cómo se nutre, por ejemplo, de la sociología, que es su expertise, o sea, de este historiador. ¿Se entendió el concepto de historiografía? Sí. Sí. Bien. Seguimos igual acá, que tengo algunas citas que me parecen importantes del texto. Son extracciones siempre del texto, ¿tá? No van a encontrar nada que no esté extraído de ahí. Trato de no irme por las ramas ahí porque la idea es que puedan entender los conceptos. Y los profesores usan muchas palabras que están acá. O sea, no les preguntan en otros términos. Por eso es importante que, aunque sean difíciles las palabras, yo se las puedo explicar a lo criollo. Pero también necesitan incorporar esta nomenclatura para cuando se enfrenten al examen. ¿Tá? Después sigue adelante y dice, las redefiniciones y reestructuraciones de la historiografía, las formas de contar la historia, la forma de escribirla, se han dado en diálogo con los desarrollos de la historiografía en general, o sea, de la historia de la humanidad sería, ¿no? Acá dice de la historia de la ciencia, de la historia social y cultural, de la arqueología de los saberes, este es un concepto Foucaultiano, estudios de recepción, entre otros, configurando un amplio campo de estudios, problematizaciones y objetivos para la investigación e historia de la psicología. Es decir, es muy compleja y muy amplia y muy diversa la historia de la psicología porque está inmersa en estas otras historias más amplias, ¿no? Si nosotros vamos a un libro que sea historia de las ciencias,
va a estar la historia de las ciencias naturales, como allá iniciando, después cómo se desprende, no sé, la medicina, después la sociología, después la psicología. Entonces, eso lo complejiza también, porque formamos parte, o sea, nuestra historia de la psicología forma parte de historias más amplias. ¿Tá? Eso a lo que refiere también con la amplitud y la complejidad que tiene la historia. Por eso la materia también no es fácil. Después, más adelante, ya es medio finalizando la primera parte del texto, habla de, bueno, esto creo que ya se los dije, cómo se agregó o cuándo, mejor dicho, la historia, o sea, la materia en el plan 88, o plan IPUR también se le llama, que esto también se pregunta. No es algo muy relevante, o sí, por algo lo pusieron, y lo preguntan bastante en el examen. Tal vez juegan con el año, ponele, les van a poner, no sé. Se incluyó la historia de la psicología en Uruguay en la formación de psicólogos en el plan 75. Y ahí es falsa porque le están poniendo mal la fecha. ¿Ah? Y se escribió a través de producciones y relatos elaborados por actores implicados en esas historias, ¿no? O sea, quienes escribieron acá son pioneros de la psicología en el desarrollo de la psicología en Uruguay, puntualmente. Estas narrativas reflejan la imagen de una disciplina que avanzó sobre diversos campos de aplicación. Los campos de aplicación, los repito, todos estos que hablábamos hoy de los ámbitos de inserción del psicólogo, la educación, la salud, lo social, y acá adentro hay un montón más, ¿no? No sé, si hablamos de lo social, podemos hablar de la parte comunitaria, podemos hablar de la parte, no sé, yendo más en chiquitito, digamos, un ámbito como son las cárceles, un ámbito como son lo que era el Consejo del Niño antes, podemos decir un montón más. Pero habla de esto, ¿no? De cómo fue avanzando los diversos campos de aplicación, a la vez que se consolidaba la condición de profesión y se legitimaba su ejercicio. Ya hablábamos de este poder legitimante que tiene la historia, ¿no? Que, bueno, en la medida en que se va contando en lo que puede aportar la psicología, también es que se le da lugar a cierta importancia, que de esta manera también llega a ser reconocida como una ciencia, ¿no? Y después, ¿qué más dice? Legitimado su ejercicio, imagen que valida el estado actual de la psicología, así como de agentes. Agentes seríamos los psicólogos, ¿no? Agentes y acciones que configuran un tamiz homogéneo desde el presente de la disciplina que mira para reconocerse. Esto es como una frase que implica o que da lugar a pensar que uno para poder entender ciertos procesos está continuamente mirando para atrás y ahí se reconoce. Es bueno, por algo llegamos a este punto, ¿no? Por algo, no sé, en secundaria hay, aunque sean muy poquitos, cupos para que trabajen los psicólogos. Esto se los tiro porque en algún momento vamos a llegar, creo que ya en el módulo 4, a las inserciones justamente de los psicólogos y la primera es la educativa. Capaz que algo se acuerdan. ¿Vamos bien, chicos? Sí. Sí. Otro autor que va a nombrar varias veces, acá creo que le falta una L a la palabra, al de apellido, es a Canguilhem, que probablemente también lo leyeron bastante en Fundamentos de la Psicología, que habla de las historias recurrentes como un modo de hacer historia que se inscribe en un campo de tradiciones en un marco de las historias de la ciencia. Ya hablábamos de cómo la historia de la psicología está dentro de un montón de otros relatos de historia, ¿no? Entonces, lo de las historias recurrentes que dice Canguilhem es un poco lo que veníamos hablando, pero le pone este concepto para dar lugar a este carácter legitimante, a esta posición que le da a la disciplina. Y más abajo dice, son las historias que van siendo relatadas por diferentes actores, son las que le dan la legitimación o reconocimiento de estas disciplinas. Básicamente es eso. No sé, una historia recurrente de la psicología, antes decía, bueno, la psicología en el Uruguay fue relatada, fue escrita, fue contada por personas que estaban implicadas a nivel local. Bueno, eso sería una historia recurrente, por ejemplo, que es una historia puntual que lo cuenta, lo relata a diferentes actores y que así le van dando reconocimiento a la disciplina. Lo de las historias recurrentes también es muy preguntado en el examen, ¿tá? Así que cuando vayan al texto original,
traten de hacer énfasis ahí. Y sí, obviamente que ya la clase que viene vamos a arrancar siempre 15 a 20 minutos con preguntas de lo que le haya quedado en el tintero a ustedes. Probablemente Florencia. Capaz que Florencia, que lo leyó y lo tiene más fresco, puede seguir más. Capaz que en este caso el compa, que no llegó a leerlo, te sientas un poco más perdido. ¿Eso es así o más o menos? Flor, ¿entendés un poco más vos que leíste? Yo, por ejemplo, que lo venís hablando, voy leyendo la misma página del texto original, ¿viste? Es como que tengo más claro por dónde vamos. Está. A eso me refería también cuando hoy al comienzo les decía que tal vez después, más adelante, va a ser una clase más dinámica en el sentido de, es más relato justamente de mi parte, ¿no? Pero acá es para que vayan conectando con la lectura propiamente dicha y que puedan, obviamente, jerarquizar, pero también seguir la línea, porque todo está conectado con lo anterior, no son bloques, es como toda esa conexión. A ver, ¿qué pone Melanie? Melanie que dice, yo lo leí el año pasado, pero las cosas que relacionas con fundamento me suenan más. El ir entendiendo, es que justamente está ahí también, ¿no? Que uno a veces considera que el estudiar es leer. El estudiar es más que eso. Es poder, a ver, son palabras súper difíciles, ojo, yo con esto no les quiero decir que es una papita. No, son palabras que hasta a mí me cuesta a veces explicarlas. Que digo hasta a mí en el sentido de que leí varias veces el texto, ¿no? No porque tenga algo especial. Pero si no lo ponen en contexto es difícil. Por eso traten de, a veces una técnica específica es poder, específicamente el autor de esto que les voy a contar, lo dice como poder leer una parte de un texto y contarla a otro o escribirla como si lo tendría que entender un niño de 5 años. Lo dice así el autor. Yo les diría, bueno, pásenlo a palabras más coloquiales y más del día a día, ¿no? Pero es una técnica que ayuda un montón a incorporar esto, como decía la compañera, más con fundamentos. ¿Está? Ahí les tiro, como les dije, que les voy a ir tirando alguna técnica que otra. Bien. Después, otro autor que va a participar en esta primer parte, digamos, de comentar a qué refiere la historiografía, es Kappenbach, o Kaplenbach. Yo tengo un tema con los apellidos que siempre lo escribo mal. Ustedes no. Menos mal que no tienen que escribir igual en el examen. Dice, va a proponer la denominación de tradiciones historiográficas para designar las diferentes reconstrucciones históricas de la disciplina, fuertemente sesgadas por un conjunto de operaciones intelectuales destinadas a justificar y legitimar posiciones contemporáneas recurriendo a la historia. A ver, para bajarlo a tierra y con palabras más simples, cuando habla de reconstrucciones históricas de la disciplina fuertemente sesgadas, ¿qué es un sesgo para ustedes? Capaz que entendiendo eso se entiende más. ¿Qué conciben como sesgo? Anímense. ¿No? ¿Ni idea tienen que es un sesgo? No sé, es como, Es difícil. no sé, lo pasa como, sí, como algo como, no sé, como cortado, como, no sé, yo tengo como esa definición de sesgo, como cortado, como, no sé, como algo como que está, Torcido, yo pienso no, eso. no Sí, sé, porque a lo que refiere el sesgo, lo que pasa es que según también de dónde lo es como una parezca. parte de algo, o sea, yo tengo como esa definición, como una parte de algo, como algo que está como cortado, pero no sé, pero Bien. capaz que nada que ver. No, está bien, entiendo perfectamente. Tiene que ver con la palabra más la nomenclatura inicial, que tiene que ver con algo desproporcionado, dice Melanie, que tiene que ver con un recorte de la realidad. Un sesgo, en estos términos, ¿no? Para seguir un poco la lógica, digamos, de la historia, sería como, bueno, si quien cuenta la historia está dentro de lo que va a contar, forma parte de eso, ahora les doy un ejemplo, entonces va a estar sesgado, porque va a contar cómo lo vivió, por ejemplo. Vamos ahora a darles un ejemplo.
Si ustedes están participando en un proyecto de investigación de la facultad y van a estudiar algo, no sé, las instituciones educativas, sí, las instituciones educativas en el barrio del Cerro, ¿no? De los paradigmas, sí, está vinculado con los paradigmas también, es como una partecita ahí que se explica. Si van a trabajar eso en el barrio del Cerro, si Florencia vive en el Cerro, ¿qué va a pasar? Florencia va a estar sesgada, porque va a estar estudiando en el mismo ámbito donde ella de repente fue a la escuela. ¿Se entiende por dónde va? Por eso dice que se van contando historias, digamos, que van a estar sesgadas por un conjunto de operaciones intelectuales destinadas a justificar y legitimar ciertas posiciones. Esto más adelante igual creo que la vuelvo a abordar, pero tiene que ver con eso, con hacer un recorte a conveniencia de quien lo está contando, ¿no? No sé, de repente vamos a ver la próxima clase qué dice Nicholas Rose de la historia de la psicología siendo sociólogo. Bueno, ahí podemos decir que hay un sesgo, porque él está más empapado de lo que pasa en la sociología o de la historia de la sociología que de la psicología, aunque haya escrito. ¿Se entiende? Pero hizo un recorte porque está más vinculado con la sociología. Por ahí tiene que ver, o por ahí va este concepto de sesgo. Vamos más adelante con esto. Voy a bajar acá. Bien. Por ejemplo, el autor Klappenbach trae. Acá en la costilla que me está matando. Klappenbach divide, por ejemplo, dice, bueno, para ir más allá en esto del sesgo. La tradición anglosajona va a estar, o va a decir, o va a contar una historia diferente a la tradición psicoanalítica. Dice, lejos de entender el conocimiento histórico como relevante en sí mismo, lo entienden como un modo de socialización de los integrantes de un campo académico profesional y como medio de fortalecimiento de la identidad de esos grupos. A grandes rasgos, por ejemplo, en la tradición psicoanalítica, una manera de contar la historia de la psicología, lo que hace de alguna forma también, es poder legitimar a ese profesional. Por ejemplo, en el caso de Freud, ¿no? Como en la base del psicoanálisis. Bueno, esa historia que se cuenta de la psicología desde esta tradición tiene que poder enfatizar la figura de Freud. Más abajo dice, estas tradiciones se focalizan en la búsqueda de un origen mítico. Mítico como una figura referente, un método singular. Bueno, vieron que nosotros hablamos de psicoanálisis y hablamos de Freud directamente. Hay millones de otros psicoanalistas. Pero él vendría a ser como el origen mítico de su tradición psicoanalítica o de la historiografía que se pudo haber armado referente a la psicología. Después dice, dejando de lado el carácter colectivo de la construcción del conocimiento y la pluralidad de enfoques. Se va a basar solamente en esa mirada. Hoy la Melanie puso algo de los paradigmas. Hoy tenía esa palabra ahí y no me salió. Tiene que ver con un paradigma. Porque en realidad el psicoanálisis lo va a contar desde una visión, desde unos lentes. Y otras tradiciones como la anglosajona o la latinoamericana lo va a contar de otro lugar porque las formas de vivirlo son diferentes, ¿no? Después dice, dejando de lado el carácter colectivo, o sea que se va a basar más en la figura referente de origen mítico y un método singular, dejando de lado el carácter colectivo de la construcción del conocimiento y la pluralidad de enfoques, teorías y prácticas, que hasta ahora veníamos hablando de eso, ¿no? De cómo había un montón de formas de verlo, que caracterizaron los inicios de la psicología a finales del siglo XIX y que intentaron comprender e intervenir sobre un complejo campo de problemas. Básicamente, como les decía, Klappenbach trajo estos ejemplos para explicar los sesgos que nos podemos encontrar en las historias. Y básicamente, como en resumen, da la impresión de que no podemos quedarnos con una sola historia, ¿no? Que si yo les pido a ustedes que me relaten una historia de la Facultad de Psicología, por ejemplo, Florencia me va a decir, yo la verdad que cuando llegué a la Facultad de Psicología no podía creer la cantidad de gente que había y para mí es abrumadora y yo casi dejo y no sé qué. Y Melanie puede contar, ay no, yo la verdad que desde que arranqué siempre voy, tomo mate en el patio. ¿Se entiende? Son
cada uno va a contar cómo le implicó a cada uno y qué vivencias tuvo. Entonces yo no puedo decir, le voy a creer a Florencia de que la facultad es abrumadora. No, podemos decir que cada uno lo vive diferente, ¿no? Vuelvo a repetir esto como muy chiquitito para explicar que no hay una historia que tengamos que creer o no creer. ¿Se entiende esta última parte? Voy a enchufar la compu. Sí, Bien. Perfecto. Voy más adelante. Tanzinger lo van a leer también bastante en el texto. Yo traje acá un recorte. Él es un representante de los estudios de la historia crítica de la psicología. Van a haber diferentes posiciones, como habíamos hablado. Y es crítico en el sentido de que trata de no enfatizar ninguna figura, ningún método, ¿no? Como que habla en general de todo y no dice la mejor historia de la psicología es esta, ¿no? Entonces, bueno, acá lo dice con otras palabras, ¿no? Este autor advierte sobre la ingenuidad en considerar los objetos de la psicología, como las sensaciones, los comportamientos, como presentes en la naturaleza y a la espera de ser descubiertos por algún genio solitario. Lo del genio solitario también como en forma de chiste, ¿no? De que no hay una figura mítica, como decía anteriormente. A partir de los desarrollos de la sociología del conocimiento, contrapone la idea de los conceptos, teorías y objetos de la psicología y dice que son construcciones humanas producidas por agentes sociales en condiciones históricas específicas. Hoy decíamos esto, que son justamente construcciones humanas producidas por diferentes personas que van a estar viviendo una situación en diferentes condiciones y por ende el relato va a cambiar. Por eso la historia es tan dinámica también. Acuérdense siempre del conocimiento situado, ¿no? De cómo la historia va a ser de acuerdo al momento en el que se esté basando y quién lo está contando y desde qué posición y todo lo que venimos hablando. Acá es cuando les digo esto de poder conectar todo con todo, ¿no? Porque vamos bajando de lo más chiquitito a lo más amplio. ¿Qué más? Por lo que deben ser estudiadas estas estos conceptos, teorías y objetos deben ser estudiados en relación a las actividades constructivas de las cuales son producto, como puede ser una disciplina, por ejemplo, ¿no? Si estamos situados en la psicología, si estamos situados en la sociología, la antropología o de donde fuere. Bueno, Beine, no sé si lo nombramos hasta ahora, pero también es otro historiador muy importante. Ahí. Tengo tanto brillo en la compu que no veo la flechita. Y acá lo que está ¿cómo es? Subrayado, tendría que estar entre comillas, porque obviamente que es un recorte del texto, pero también se pregunta un montón en el examen, o mejor dicho, hay un juego de palabras con eso, porque a veces lo ponen bien y es verdadero, a veces lo ponen mal y es falso. Pero básicamente lo van a leer varias veces por ahí. Dice que la historia no es más que la respuesta a las preguntas que nos hacemos dentro de un tema que elegimos previamente. ¿A qué, no sé, cuando leen esta forma de ver la historia, qué les hace ruido? ¿O a qué piensan que refiere esto de que son las preguntas que nos hacemos previamente? ¿Qué opinan de esta forma de verlo? No se peleen, chicos. Tiren lo que quieran porque acá estamos para aprender todos. No hay nada que tenga que estar bien ni mal, ni mucho menos. Son diferentes perspectivas. ¿Tiene sentido esto de que la historia no es más que la respuesta a las preguntas que nos hacemos? Vinculado a los sesgos que hablábamos recién. Está casi acá a lo que quiero llegar, ¿no? Hoy les ponía el ejemplo de no invalidar ninguna historia porque es muy personal, ¿no? No sé, la historia de cada uno de ustedes en la formación de psicología, ¿no? Entonces, yo ahí estoy haciendo un recorte.
en alguna manera, porque me estoy haciendo esa pregunta. Bueno, ¿cómo viven estos estudiantes el ser estudiante de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República? Entonces, vuelvo a repetir. Dice, la historia no es más que la respuesta a las preguntas que nos hacemos dentro de un tema que elegimos previamente. Y más adelante dice, la investigación en historia exige una lección previa para que no se dispersen singularidades ni caiga en una indiferencia en la que todo es equivalente. Es necesario, o lo que quiere decir, es que es necesario hacer un recorte para poder contar una historia de la psicología o cualquier historia, ¿no? Pero va a ser una historia de acuerdo a esas preguntas que querramos responder, básicamente. Más adelante dice, si bien la elección de un tema es libre, debemos considerar que resulta imposible describir totalmente el tema elegido. Y esa descripción será selectiva. Los hechos y relaciones que configuran un tema serán para quien lo estudie un campo de posibilidades, donde los itinerarios recorridos serán el fruto de esas elecciones previas. Vamos a llegar a contar según lo que elegimos antes, ¿no? Si queremos la historia de la psicología desde el conductismo, la historia de la psicología desde el psicoanálisis, la historia de la psicología desde la psicología social. Los historiadores cuentan historias que son como itinerarios, caminos, ¿no? Que han decidido seguir a través del campo objetivo de acontecimientos. Van eligiendo acontecimientos y van relatando una historia. ¿Se entendió más o menos por dónde va? Está muy vinculado a los sesgos. Se refiere un poco a eso. Si no dice nada, voy a tomar como que lo reentendí, está más que claro. Esta parte a mí no me quedó muy clara. Vuelvo. ¿Por eso no quisiste hablar? Sí, por eso traje yo. Vamos de nuevo. Anteriormente hablábamos de los sesgos, de cómo nosotros no podemos decir que esta historia es verdadera o falsa, porque vamos a hacer un recorte de la realidad y a partir de ahí vamos a fundamentar según dónde estamos parados, ¿no? Por eso Baine plantea que la historia no es más que la respuesta a las preguntas que nos hacemos. Si yo te digo, contame la historia de tu vida, ¿vos qué me contarías, por ejemplo? No me digo que me cuentes, sino ¿qué recorte No, harías? sí, ¿Me sí. contarías de Y tu no sé, infancia, de tu adolescencia? claro, sí, eso. El día que nací, no sé quiénes son mis padres, no sé dónde viví, cosas así. Vas a jerarquizar temas. No me vas a Sí, contar cuántas novias tuviste. Vas a claro. jerarquizar quiénes son mis padres, a dónde vivo, a qué liceo fui y por qué elegí facultad de psicología, capaz. Entonces, vos ahí ya estás haciendo un recorte. Entonces, la historia no es más que la respuesta a las preguntas que nos hacemos. Porque vos te preguntaste, Bien, bueno, ¿cuál es la historia de mi bien, 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 bien. vida? Y la historia de tu vida la concebís desde ese lugar. Bien, Capaz bien. que es según el Entendí. ámbito también. Por eso vos me contarías probablemente de dónde venís y qué haces en facultad de psicología. Y si yo les digo un día, Ulises, hoy tengo ganas de contarles sobre mí. No les voy a contar historias de amor, no les voy a contar, no sé, capaz que sí que tengo una perra que se llama Renata, pero les contaría más sobre mi carrera en psicología, mi experiencia, les contaría sobre mi tesis, les contaría sobre mi trabajo actual, qué hago, qué no hago, porque estoy situada también en un entorno, en un ámbito. Y a ustedes capaz que no les interesan cosas tan personales, ¿no? Y sí que les cuente sobre mi itinerario en la facultad. Entonces, a eso refiere. Es una frase rebuscada, no es más que la respuesta a las preguntas que nos hacemos, pero es eso. Ustedes cuando se encuentran, ante un concepto que es medio volátil, traten de bajarlo a tierra con ejemplos, de alguna manera. Acá dice, ¿no? Resulta imposible describir totalmente el tema elegido. Porque vos si no, vos me tendrías que decir, nací tal día, a tal hora, era otoño, era invierno, era verano, mi madre tenía un vestido blanco, o sea, nada que ver, ¿no? Pero digo, es imposible ir a eso, sino que tenés que ser selectivo, de acuerdo a lo que quieras contar y en el ámbito en el que estés. Ahora sí. Bien, sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ahora sí entendí. Perfecto. Hacía falta el ejemplo ahí. El ejemplo de la historia de tu vida. Bien. Un día quiero tener esa historia de la vida. Cuando un día estemos reavanzados y digamos, vos, ¿qué me vuelve a estudiar historia? Vamos a hablar de la vida ahí. Vamos a ver qué jerarquizás de lo que me querés contar. Bien.
Otro concepto clave es la palabra historizar. Porque hasta ahora habíamos hablado de historias recurrentes, historiografía, y en varios lugares va a hablar de lo que es historizar, ¿no? Y básicamente dice, los hechos que configuran esos itinerarios, de los que hablaba anteriormente, no se dan de manera aislada, se producen como efecto de relaciones, y las historias que se desprenden de ellos no se limitan a relatos descriptivos, también explican, a través de la organización y elaboración de un relato, a través de cómo lo estoy contando, es donde la trama de hechos y relaciones se vuelve comprensible. O sea, se puede entender cuando hay vinculaciones, si no, va a quedar como salteado al final, ¿no? Vamos más abajo y se va a entender mejor. Dice, el trabajo de historizar tiene que ver con hacer comprender las tramas históricas sobre las que se trabaja. No sé, si vos me decís, llegué a la facultad de psicología porque me quedaba frente a casa, la facultad, y dije, bueno, no quiero caminar, pero yo no entiendo, porque si vos me dijiste que vivías en Piriápolis, ¿cómo que vivías enfrente a la facultad? Ah, no, porque en realidad yo vivía con mi padre en ese momento, que mi padre sí vivía enfrente a la facultad, ¿no? Son esos temas o esas tramas históricas que si no se van dando claramente, no se entiende mucho lo que querés contar y queda como resonando alguna cuestión ahí. Y más adelante dice, esta comprensión de estas tramas históricas emana de la claridad lograda a través de un relato lo suficientemente bien documentado. Y acá les hago una pregunta, que ya medio que está acá también. Si ustedes fueran historiadores y tienen que contar la historia de la psicología, ¿a qué irían? ¿De dónde sacan herramientas y de dónde sacan la historia que quieren contar? ¿Está lloviendo de nuevo? Y a gente que, no sé, consultaría con gente que haya estudiado eso, no sé. No, Sí. Podemos buscar diarios de antes, sí, obvio, sí. ¿no? No sé, Poetas. testigos, de repente, no sé. Exacto. Pensé que había hablado una compañera. En definitiva, el logro de esta comprensión se da mostrando el sesgo elegido por el historiador. Acá elegimos el sesgo, de alguna manera, ¿no? Porque si vos me preguntás a mí, yo te voy a contar desde una perspectiva y te voy a decir que la facultad de psicología me dio, no digo que no, pero todo lo que hice después me dio mucho más. Y tal vez, si vos entrevistás a otro psicólogo, te va a decir, yo sin facultad de psicología no sería la persona que soy hoy, ¿viste? Como, y vos elegís desde dónde te querés parar. Si querés romantizar la facultad de psicología o si querés ser crítico de la facultad de psicología, de alguna manera. Entonces ahí ya estás eligiendo el sesgo. Lo que él destaca de los documentos y testimonios es lo que dará forma y sentido a los hechos o situaciones estudiadas, y este no corresponderá nunca al conocimiento, sería cojito, de sus protagonistas y testigos. No sé, de repente yo hice un proyecto de investigación en mi tesis, ¿no? Y de las entrevistas que tenía y de la información que me daban las empresas, porque después les cuento bien, porque es medio compleja la tesis que me mandé, yo jerarquicé, yo hubieron cosas que no puse, porque no me servían porque, no era que no me servían, pero me iban a complicar la vida. Entonces dije, ay no, lo que dijo fulano, esto no lo voy a poner porque la profesora me va a decir, ¿y qué te dijo? ¿Y qué pensás de lo que te dijo fulano? No tenía ganas. Entonces yo jerarquicé y dije, mejor de toda esta entrevista a 1 hora, pongo media hora de entrevista. ¿Se entiende por dónde va? Sí, Sí. Bien. En el siglo de las luces, que es el siglo XVIII, es donde se da como, de alguna manera, el momento propicio para empezar a hacer estudios históricos, ¿no? Entonces dice que se da una proliferación de estudios, proliferación como se va irradiando, no sé, la palabra irradiando es como más difícil que proliferación. Se fue dando un salpicón de iniciativas para empezar a escribir historias, ¿no? Por eso dice proliferación de estudios históricos por parte de los filósofos. En este periodo nacen las ideas del devenir de la materia, materia como en general, ¿no? De la evolución de las especies, del progreso de los seres humanos. Y Montesquieu, que es un filósofo, probablemente lo hayan escuchado, su modelo era las ciencias de la naturaleza, aspiraba a trasladar tal modelo sobre los estudios históricos, formular leyes generales dotando a la historia de un estricto determinismo. Ahora les explico bien. Buscar las causalidades entre los hechos, de manera de salir del caos de los acontecimientos.
fue el objetivo de Voltaire, quien junto a Condorcet, son todos filósofos, buscaron encarnar la razón en la historia. En la época del Iluminismo, o el siglo de las luces, el universo se volvió más inteligible para la naciente ciencia, el positivismo, y la naturaleza se convirtió en el nuevo espacio epistemológico. La razón y la investigación científica se hicieron cargo de su comprensión y la experiencia fue el modo de leer e interpretar la naturaleza. Básicamente, ¿por qué nombra el siglo de las luces? Porque van a ver que a partir de este momento, o sea, empezó a ser considerado el siglo de las luces, se va a querer dar a cualquier tipo de disciplina el carácter científico, ¿no? Por eso en un momento dice que se buscaba trasladar a los estudios históricos, a esto que venimos hablando, formular leyes generales. Después veremos si es posible o no. Pero básicamente pueden ver o pueden entender que van a haber historias que van a estar sesgadas, como veníamos hablando, pero si está después del siglo de las luces, contado después del siglo de las luces, puede haber como esta tendencia a cientificar. No me sale la palabra. ¡Ay! Bueno, eso. ¿Ustedes lo entienden? Cientificizar. ¡Ay, no me sale! Me quiero que me salga, pará. Cientificizar, no. Ríanse, chiquilines. No me dejen sola. Se quiere cientificar. Cientificar, ¿no es? Ay, no sé. Cientificar, creo que. ¿No les pasa de decir una palabra a veces y no saben si existe? Sí, sí. Creo que es cientificar, creo que. No existe esa palabra. Cientificar. A ver si es cientificar. Claro, es cientificar. Y a mí no me salía. Bueno, esto pasa también acá, chicos. Nos vamos a reír mucho. Además que tengo un caos en la cabeza. Bien, vamos a seguir un poquito a ver si aclara un poco también este movimiento científico. Sí, vamos un poquito más. Dice, el modelo de la ciencia de la naturaleza, y especialmente el de las ciencias físicas, será tomado por las nacientes ciencias sociales y será Augusto Comte quien recupera la idea de una ciencia de la sociedad. Comte es un sociólogo, ¿no? O sea, después va a surgir la sociología en realidad. Similar a las ciencias naturales llamada la física social. El credo positivista, desarrollado por Comte, tendrá sus adeptos en el campo de la historia. Y dice, la verdadera historia positivista fue definida por Bourdieu, quien fue discípulo de Comte. La historia era la ciencia de los desarrollos de la razón, y su objeto serían todos los hechos dirigidos o influenciados por la razón. Acá nombra ciencia y razón full, ¿no? O sea que se empezaban a contar historias queriendo enmarcarlas como ciencia de la sociedad puntualmente, y que tiene que estar como dirigido por la razón, como poder objetivizar lo que contamos, ¿no? Y no contarlo subjetivamente. No es que un historiador diga, no sé, yo pienso que la psicología pudo haber detectado que los seres humanos no sé qué. No, la idea que buscaban era contar una historia positivista justamente, una historia científica. Y no singular, sino más plural, si se quiere, o más objetiva. Más adelante sigue con esto y dice, la historia científica, todo esto que venía hablando desde el siglo de las luces, tendría entonces como objetivo, al igual que las ciencias de la naturaleza, la búsqueda de leyes que rigieran el desarrollo de la especie humana, y estas leyes se pueden clasificar en 3 grupos. La ley, esto no sé si lo preguntan mucho, no recuerdo. La ley del orden, que muestra la similitud de las cosas. La ley de relación o de relaciones, que hacen que las cosas causen, las mismas cosas causen y provoquen, bueno, que las mismas causas provoquen los mismos efectos. Y como tercera, la ley suprema que regula el curso de la historia. A esto no le den mucha bolilla porque en realidad no es muy relevante. Sí quédense, mejor dicho, con cómo el siglo de las luces quiere darle un enfoque científico a la historia. ¿Ah? Creo que en resumen sería eso. ¿Se entiende? Sí. Ya. Hasta ahí. Porque a veces es como que le damos vueltas a algo que tal vez es más sintético de lo que sería. Seguimos adelante. Los historiadores del siglo XIX y XX intentaron, o sea, después de toda esta mirada científica de la historia,
intentaron crear una física social, una ciencia histórica distanciada de la subjetividad, lo que les venía diciendo recién, y en consonancia con las leyes universales. Sin embargo, este impulso fue difícil de sostener. El historicismo positivista dio paso en Francia a la escuela de los anales. Esta escuela fue el ejemplo de las nuevas formas de hacer historia en las primeras décadas del siglo XX. Propuso una nueva dialéctica, un nuevo vínculo, ¿no? Una concepción dialéctica, entre pasado y presente y perspectiva que le implicó luchar en dos frentes. Contra los eruditos puramente limitados a la restitución del pasado, sin inquietud alguna por las apuestas actuales, y por otro contra los economistas y sociólogos cuando tienden a ocultar el espesor temporal de los objetos estudiados. A ver, de alguna manera en esta nueva forma de hacer historia, trataban de eliminar, de alguna manera, todas estas cosas, estos sesgos que no aportaban nada, porque en realidad estaba lo de, bueno, los eruditos como esto que se quería enfatizar, ¿no? Estas figuras míticas que buscaban, y como para dar importancia a ese momento histórico, y después dice, contra los economistas o sociólogos, que todo quieren ponerlo a través de números, por ejemplo, sino que la física social busca, o mejor dicho, ellos intentaron crear esto para buscar objetividad. Entonces, para buscar objetividad, tiene que tener la misma base. No pueden, no sé, pararse en varios frentes diferentes, como puede ser como puede ser esta cita que les puse acá del texto. Vamos a ver qué dice más adelante. Creo que ya va a los historiadores propiamente. Bien. Y acá salta directamente a Desartó, que es uno de los autores que también, voy a bajar un poco esto, que nombran bastante en el texto. Luego de que se plantea esto de objetivizar la historia que se cuenta, Desartó hace una crítica sobre esto, ¿no? Y dice que toda doctrina o disciplina que rechaza en historia su relación con la sociedad queda en el campo del abstracto. Es decir, tiene que, o mejor dicho, debería o esperan que la historia que sea contada realmente no quede en el campo del abstracto, no es algo numérico, sino que si estamos hablando dentro de lo social, tiene que poder, se atraviesa igual lo subjetivo. A ver, ¿cómo decirles? Esto que ustedes, los ejemplos que poníamos hoy, por más que se puedan validar, porque yo puedo ver, no sé, la partida de nacimiento de ustedes, puedo ver cuándo entraron a la facultad de psicología y poder contrastar con la realidad, la idea es que ustedes puedan tener una carga subjetiva también de, bueno, yo nací en tal año, a tal hora, entré a facultad de psicología, tal día, a tal hora, pero al final lo que importa es también lo que a ustedes les fue pasando, ¿no? O qué piensan de esa historia que sucedió. Después dice, si nos quedamos en lo abstracto, negamos lo mismo que se está produciendo en el discurso científico, ¿no? Dice, el discurso científico que no expresa su relación con lo social no puede generar una práctica. Y en el caso de la historia esto resultaría grave. A ver, si lo basamos básicamente en la psicología y nosotros contamos una historia objetiva, científica, en realidad, ¿en qué nos sumaría? Si somos una ciencia que trabajamos con las personas, o es una disciplina que trabaja con las personas. No sería, ¿cómo decirles? No sería ni práctico, les diría, ¿no? Después dice, ya que en esa relación con lo social, donde se encuentra el objeto de la disciplina, por ende se da la posibilidad de elaborar una práctica historiadora. Realmente para que haya una práctica historiadora o una historiografía, tiene que estar de alguna manera explicado el objeto de la disciplina y también que aparezca la práctica. Hoy hablábamos del objeto, la metodología y la práctica. Bueno, todo eso tiene que estar a la hora de explicar o de contar una historia de una disciplina, si se quiere. A ver más adelante. Bien. Hoy cuando veíamos el texto original, les voy a mostrar una cosita.
Cuando íbamos al texto original, yo les decía que tengan visto que si en todo el texto vieron que hablamos de Sartre, hablamos de Baine, hablamos de Montesquieu, de Besetti, y todo eso está muy salteadito, ¿no? Como, bueno, Dan Singer dice esto, Besetti dice aquello otro. Pero llega un momento en el texto en el que traen a dos autores específicos. Ya llego. Que son Nietzsche, en práctica y perspectiva histórica. Y después, acá sigue con Nietzsche, por si no lo conocen, acá lo tienen. Con su... Y Foucault, ¿no? Sí, después Foucault. El pelado sexy, el Foucault. La arqueología y genealogía de la práctica Foucaultiana. Ustedes me dicen, ay Tati, ¿qué es relevante esto? Sí, es relevante, ¿saben por qué? Porque le están haciendo énfasis a estos dos autores. Primero que nada porque la facultad los aman. Y segundo porque, bueno, sus aportes dan luz a un montón de cosas que viene hablando el texto y lo va aclarando de alguna manera. Entonces, un ejercicio que vengo haciendo con los chicos de antes, que me parece que les puede servir a ustedes, es... Esperen que vuelvo acá. ¿Dónde está? Compartir esta pestaña. Quedan pocas páginas del texto. Sería la genealogía de Nietzsche, todo lo que refiere a todos los conceptos que están dentro de la genealogía de Nietzsche. Cuando pongo la cátedra, acá en este documento que les voy a pasar, hablo de los profesores que escribieron este texto. Y después, todo el apartado de Foucault. Y los conceptos de episteme y de dispositivos que son más que nada de Foucault. ¿Por qué les cuento esto? Porque en realidad uno de los ejercicios que hacemos como para ver cómo se están vinculando con el texto, qué facilidad o qué dificultad encuentran, es que yo les propongo lo siguiente. Las compañeras que hayan leído el texto, capaz que ya están avanzadas en ese sentido, el compañero lo va a tener que leer, y hacer, no sé, cada uno lo hace como quiere, pero lo que yo quiero saber es cómo ustedes están justamente entendiendo y siguiendo la línea del texto. Y como van a hacer muchas preguntas de Nietzsche en el examen y muchas preguntas de Foucault, va a ser esencial que ustedes lo entiendan. Entonces les propongo leer a partir de esa página, ya les digo cuál, o sea, lean todo, ¿no? Vamos a jerarquizar desde la página 15 del PDF, ¿tá? Que ahí ya arranca con Nietzsche. Y les voy a proponer, no sé, pueden agarrar la cuadernola o un Word, lo que ustedes vayan a escribir, y dividir, bueno, perspectiva nietzscheniana, no sé si se dice así, y perspectiva Foucaultiana. Entonces ahí poner todos los conceptos que van a traer, así la próxima, antes de arrancar con el siguiente texto, que también lo van a nombrar a estos fulanos, lo vamos a analizar como un conjunto, ¿tá? Bueno, las diferencias y las similitudes también, ¿no? Porque hablan de algunos mismos conceptos desde diferentes perspectivas, con diferentes ojos, con diferentes miradas, como veníamos hablando hoy. ¿Qué les parece? ¿Cómo se ven haciendo esa jerarquización de información? En esta misma dinámica que venimos, ¿no? Ver, bueno, lo que dice en el índice, cuando ven que una palabra se repite varias veces, no sé, como historiografía. ¿Por qué se repite historiografía? Pues había que entenderlo sí o sí. ¿Por qué se repite historias recurrentes? Porque habían que entenderlo. ¿Ah? O sea, hacer básicamente como un esquema de lo que dice Nietzsche y lo que dice Foucault. Claro. Ahí va. Que ustedes le... con esto, esperen que voy a pasar la ubicación, que justo va a venir un amigo a buscarme. Y ya... Ay, me cago. ¿No les pasa que cuando llueve anda todo mal el internet? Bueno. O esto pasa acá en Canelones nomás. ¿Desde qué página? No, acá no. Desde la página 15 del PDF. Esperen un segundo. Bueno, no me estaría funcionando los datos. Claro. Lo que le iba a decir es lo siguiente.
Acá no estamos en la facu, ustedes no me deben explicaciones de nada, no sé, no es que me tengan que mandar un trabajo y yo corregirlo, ni mucho menos. Yo lo que los invito es a poder hacer este ejercicio que sí o sí van a tener que leer, ¿viste? Pero que esto les sirva para después. O sea, que les quede armado una jerarquización de los conceptos de la genealogía de Nietzsche y de los pensamientos de Foucault. O sea, sería eso, como dijiste vos, como un mini resumen, pero con sentido, como lo venimos desglosando ahora. ¿Se entiende? Cuando ustedes Bien, hagan eso, van a estar más cercanos al tema y obviamente que lo vamos a retomar. Entonces, no sé, de repente la próxima, ¿no? El compañero se armó su esquema y nos dice, bueno, yo los conceptos que jerarquicé y que puse como más importantes fueron esto, esto y aquello. Y vamos comparando entre nosotros. Y ahí vamos a hacer como esa dinámica. No nos va a llevar mucho tiempo, van a ser un par de minutos. Pero nos va a dar pie a ver cómo vienen avanzando en la lectura. ¿Les parece? Como les bien, digo, no lo dale. hagan para decir, ay, la profesora mandó esta tarea, si no, no me voy a conectar porque qué horrible. No, la idea es que sea para ustedes y que les quede para estudiar para el examen, básicamente. ¿Tá? Igual yo les voy a mandar esto, no piensen que no. Pero se los voy a mandar la próxima, porque si no van a hacer trampa y van a usar los que yo les puse. Porque yo también estuve en ese lugar y también he hecho trampa. Bueno, chiques, vamos cortando. Nada, desearles lindo finde. No se mojen mucho, si es posible. Y bueno, espero que, no sé cómo se sientan en la clase, si están muy abrumados, si tienen ganas de mandarme a callar a cada rato. ¿Cómo estuvieron? No, bien, 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 No, no, bien. bien, bien. Yo, tipo, más que nada iba haciendo seguimiento también del texto original, ¿viste? Eso está bueno, Entonces tenía como un doble en pantalla. eso está de más. Y muchos gurises me dicen que como yo les voy a subir las clases grabadas, perdonen que les debo la plataforma, todavía no la terminé. Todo de a poco la Tati. Pero, ¿cómo es? Hay chiquilines que entran a la clase grabada cuando están ahí, una semana antes del examen, ¿no? Clase grabada, textito en mano, no sé, preguntas de examen en mano y lo usan para eso, para darle un seguimiento a la lectura. ¿Está? Así que bueno, me alegro entonces que hayan superado esta clase. Este módulo, el módulo 1, no les voy a mentir, es horrible. O sea, no es divertido. Pero después se pone más lindo. Mantengan la fe, chiquilines. Bueno, acá viene Hay la que tener fe. Una consulta. Sí, ¿La siguiente clase ya seguimos con este o ya vamos para el segundo texto vamos a para saber más terminar o menos? Nietzsche Foucault, esto que les Bien, mandé a hacer, entre comillas, quién era sí, señora, y vamos a arrancar con Nicholas Rose, así que si ya lo quieren leer, genial. está bien, bien, Pero bien, vamos bien. de a poquito, no quiero que se vuelvan locos de entrada, porque después no llegamos a diciembre, Ulises. Se Sí, vuelven sí, locos de ahora. bien. Después de diciembre sí terminamos todo internado. Bueno, un beso enorme y buen fin de para todos. Tati, perdón que te Bueno, interrumpa. Lo que te iba a pedir, ¿te animás a poner por el grupo lo que habías mandado de las perspectivas? Porque para acordarme nomás como recordatorio, porque después me olvido. Obvio, lo escribo ahora, enseguida. Bueno, un placer, Muchas chiquis. gracias. Cuídense, besotes. nos vemos, buen fin Chau, de. chau. Besos. Perdón, Yeri, estaba en clase. Se la voy a llevar de nuevo, la concha de su madre. Fer, recién veo. ¡Opa! Qué bueno, me alegro un montón. Bueno, muchacha me parece muy crack. Lo que merece. Vamos a ver. Así que yo, escucha algo que lo tengo que hacer yo. Eh, nada. Hay gente
Pará, voy a poner el desodorante. Porque acá yo no sabía si quería ir porque no tenía ropa. Pero este vos y me quedaba ahí. Bueno, ¿querés? Bueno, bien. En un rato vengo. En un rato vengo. Agua. Hasta por café latte te llevo algo. Para las medias agarrar los canales. De nada. Grabación, boludo. Tengo todo grabado.